Buenas noches a todos. Estamos acá reunidos con Juan Carlos Monedero, ya creo que está Eduardo Peralta, para poder empezar con esta charla que vamos a hacer hoy respecto a la asunción del presidente Milei. Y vamos a tratar un tema que, bueno, se ha estado hablando, se ha estado viendo también respecto a las últimas publicaciones que ha hecho Milei sobre el tema del judaísmo. Y bueno, nuevamente también hablar un poco de lo que representa el liberalismo como ideología, ¿no? Y qué consecuencias puede traer. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Si querés, bueno, anda presentando a los compañeros y yo les voy aceptando las solicitudes para poder hablar. Como no, muy buenas noches, Lucía, y a toda la audiencia también. Ahí veo a Valeria, que aprovecho para saludar. También saludo a nuestros compañeros Eduardo Peralta y Raúl Quirós, que nos están escuchando. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Ya está habilitado Eduardo, ahora lo habilito también a Raúl. Perfecto, yo aprovecho para ir contando un poquito el contexto de todo esto. Evidentemente hay mucha gente engañada que piensa que el anticomunismo es la condición única, necesaria y suficiente para una política sana. Y además no distingue entre un anticomunismo por buenas razones y un anticomunismo por malas razones, o un antiprogresismo por buenas o por malas razones. Bueno, todo eso termina en el voto a Milei. Es decir, lo que hemos visto ahora es un movimiento antipopulista que, aunque en principio uno podría estar de acuerdo en algunas cosas o en muchas, termina sosteniendo un antipopulismo por las peores razones. Por razones de individualismo liberal, por razones de adhesión al capitalismo liberal o por razones de adhesión al liberalismo a secas. Y eso se ve claramente en el discurso que pronunció Milei en el día de hoy, donde, entre otras cosas, afirmó de manera contundente la definición del liberalismo de el cierto prócer liberal Alberto Venegas Lynch hijo. El liberalismo es el respeto, el estricto, bla, 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 bla. Bueno, esa definición justamente es totalmente inaceptable para nosotros que suscribimos y que somos herederos de una tradición occidental y cristiana y que en nuestro caso particular somos católicos. Entonces, si esta es la carta de presentación, es para alertarse. Esto no es nuevo, esto ya lo habían dicho, pero lo volvió a repetir hoy. Y el otro elemento fundamental es que aquellos elementos dentro del Partido de la Libertad Avanza que parecían que era una especie de garantía, como la presencia de Villarroel, etcétera, y otras personas que mucha gente nos dijo, yo fui a votar a Milei tapándome la nariz porque estaba Villarroel. Entonces Villarroel aparecía como una supuesta garantía de Inmaculada, de bueno, todo eso, y si los que seguimos las noticias en las últimas 2 semanas, el poder de Villarroel no ha hecho otra cosa que menguar y menguar más, si es que realmente no se trata de algo preacordado. Pero la cuestión es que ni en defensa ni en seguridad se pudo imponer la opción de Villarroel y todo indica que hasta ahora va a ser vicepresidente y nada más. Chicos, los escucho. Sí, ¿te acordás que, Juan Carlos, nosotros esto lo habíamos conversado entre todas las cosas que conversamos en el space anterior? Ella había mencionado el tema de que ella no iba a tener mucha influencia en la cuestión de seguridad y que iban a poner a una persona liberal, ¿no? A manejar las Fuerzas Armadas con una tendencia que digamos, se puede pronosticar que va a seguir con la línea de reducción de las fuerzas, ¿no? Al menos así es la información que yo tenía y, bueno, de hecho se llegó a cumplir, digamos, cuando se anunció el nombramiento público, ¿no? Tanto de Petri como de Bullrich. Así que creo que las cosas que nosotros hemos ido viendo se han ido cumpliendo. No, yo repito, no es que nosotros tengamos la bola de cristal para saber las cosas que van a pasar, sino que es básicamente poder ser objetivos con el análisis político, no caer en fanatismos, no caer en comprar enseguida un discurso público, que sabemos que está hecho para captar votantes, que sabemos que no es de todo fiable, empezar a ver qué hay detrás de cada cosa, qué hay detrás del financiamiento, ¿no? Qué vínculos tiene Milei. Entonces, son cosas que nosotros ya empezábamos a estudiar desde hace tiempo, incluso también algunas de sus declaraciones que sí se pueden tomar como ciertas porque ni siquiera lo favorecían en una cuestión de campaña política, ¿no? Como su pronunciamiento en contra de Rosas, bueno, como básicamente decir que es judío abiertamente, ¿no? Un montón de cosas digamos, teniendo en cuenta que el pueblo argentino tiene mayoría de católicos, tampoco le jugaban demasiado en contra en su campaña política, ¿no? Y aún así las decían, ¿no? Entonces, había cosas extrañas que nosotros ya empezábamos a notar. Si querés, Juanca, te invito a que puedas presentar tanto a Raúl como a Eduardo y así también los podemos incluir en la conversación. Será un placer, la verdad es que estoy muy contento de compartir esto también con ellos.
Fue invitado también otro intelectual uruguayo, el escribano Bruno Acosta Pastore. Lamentablemente no fue el uso de la partida, pero también le mandamos un saludo al doctor y escribano Bruno. Tenemos por un lado a Eduardo Peralta, argentino, oriundo de la provincia de San Juan, escritor y músico. Eduardo ha dirigido durante un tiempo un canal de noticias católicas, donde tuvimos oportunidad de cruzarnos varias veces. Además, como dije, es escritor, ha publicado varios artículos, tiene muy buena pluma, algunos se los hemos publicado nosotros en algunos de los espacios. Así que, Eduardo, desmuteate y aprovecho para saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, Juan Carlos, Lucía, Raúl, bueno, y todos los oyentes. Buenas noches a todos y gracias, Juan Carlos, por la generosidad en la presentación. Y bueno, la verdad es que siguiendo el hilo de lo que decían recién, hay muchas personas que se han visto realmente defraudados o que ese brillo inicial y prometedor que tenía la figura de Milei, algo cuasi mesiánico y que sigue habiendo, pero muchas personas las han ido perdiendo esa ilusión luego de que surgieran y se dieran a conocer algunos nombramientos respecto de lo que decía recién en las cuestiones de seguridad y demás. Sumado a ello, ya algo que sirvió para esto en esta línea fue esta adhesión, ¿sí? Luego de que se afirmara el tema del balotaje, ¿sí? Esta adhesión, esta unión, este pacto entre tanto las fuerzas de Milei como de Bullrich y teniendo ahí la figura de Macri detrás, ¿verdad? Entonces estos actos, estos hechos hicieron que muchas personas se vean realmente defraudados en algún sentido o quizá tomando cierta distancia y no con tanto fanatismo como el de los inicios, ¿verdad? Cosa que de algún modo nosotros lo dijimos, como decía ahí bien Lucía, advertíamos que este sistema, y de paso los invito a escuchar el space anterior, este sistema es el que permite precisamente este tipo de pactos, de entregas, de paso del poder. Entonces, algo de eso es lo que vamos a estar hablando ahora, sumado a la cuestión de estos dos tópicos que ha dejado traslucir muy claramente Javier Milei, una el del confeso liberalismo, ¿sí? Y el otro el del sionismo. Así es, Eduardo. La verdad es que no hay nada que esté demasiado oculto. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, o una gran cantidad de personas, no conocen las implicancias del capitalismo liberal, no conocen las implicancias del sionismo y del judaísmo talmúdico, y por lo tanto creen que la adhesión a Milei, a esta ideología política o a esta confesión religiosa, por ponerle un nombre, creen que es simplemente algo anecdótico, una cosa menor, cuando tiene profundas consecuencias, tiene profundísimas consecuencias que vamos a pasar a analizar. Aprovecho para ya darle la bienvenida también a Raúl y lo voy a presentar, me refiero a Raúl Quirós. Raúl Quirós es compatriota español, licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Gestión y Administración Pública, máster en Estudios Humanísticos y Sociales, máster en Gestión de Tipos. Tiene un posgrado en políticas familiares, un posgrado en matrimonio y familia y finalmente está realizando el doctorado, todavía está en proceso, en filosofía política. Raúl, bienvenido, saludos de la Argentina, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Pues nada, muy contento de estar aquí con compatriotas como vosotros. Así que bueno, gracias a los dos, Juan Carlos, Lucía, por contar conmigo y un saludo muy efusivo también para el amigo Eduardo. Muchísimas gracias también a ustedes por sumarse. Bueno, yo siempre digo que la verdad que invito a todos a escuchar el space que hicimos anteriormente porque la verdad es que tenemos invitados de lujo. Así que realmente fue un placer compartir con ustedes ese espacio. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Falta Bruno, que él sí pudo estar el espacio pasado. Pero bueno, estamos acá reunidos para nuevamente tratar estos temas que nos parecen importantes. Y en ese sentido, también yo quería agregar, Juanca, que no solamente están los que piensan que es un tema menor, ¿no? La adhesión de Milei al judaísmo, específicamente a una rama talmúdica, sionista, cabalista, ¿no? Sino que además también están, esto lo he escuchado, los que creen que en realidad la culpa, de alguna manera, de esa tendencia de Milei, la tenemos los que hemos criticado
coherentemente y con argumentos lo criticable, ¿no? Y lo denunciable que tiene. O sea, eso a mí me parece aún peor, porque hay gente que sí entiende de alguna manera el problema, pero de alguna manera cree que Milei es de alguna forma una víctima que ha sido captada por su maestro sionista judío, porque nosotros como católicos lo hemos alejado, ¿no? De alguna manera por hacerle las críticas correspondientes, ¿no? Entonces, eso es una postura que también a mí me parece, que la quiero señalar, porque me parece que de esa manera se traslada la culpa a quienes en realidad no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro deber católico, que es hacer la denuncia pública cuando merita hacerla, ¿no? Y cuando realmente esto representa un peligro para la fe de otros y para la patria, ¿no? Pero aparte también, no solamente es incongruente eso, como bien lo decís, sino que también es falso desde el punto de vista fáctico, porque Milei, desde muy temprano Milei le manifestó su preferencia por Israel, por el judaísmo y por la cultura judía. Recuerdo una entrevista de Fantino que debe tener 2 o 3 años donde dice claramente, mis aliados naturales van a ser Estados Unidos e Israel. Ahora bien, esto me parece, como decís vos, es una forma de exculpar a Milei acusándonos a nosotros. Ridículo, por donde se mire, no reviste análisis. Quiero dar la palabra a Raúl para que Raúl nos cuente cómo ve esta situación, porque hasta ahora hemos opinado nosotros y falta algún comentario inicial. Raúl, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, así a priori, aunque después podemos entrar en más detalle, pero a priori yo debo decir que no me sorprende que Milei haya ganado las elecciones, teniendo en cuenta pues eso, ¿no? Como decía antes Juan Carlos, que muchísima gente, incluso sabiendo que no era una persona fiable al 100%, pero pues como con la nariz tapada para poder sacar al gobierno anterior, ¿no? de su cátedra. Sin embargo, esto, pues como bien habéis ya esbozado, es un gran error. No es un gran error porque estamos sacando un mal para poner otro. Pero lo que quería decir ahora sí en esta primera intervención es que tampoco me sorprende, porque realmente en un país que juega a la democracia liberal es imposible, y digo imposible, que salga un candidato pues coherente con el orden natural al 100%. Puede haber candidatos que se acerquen más, candidatos que se acerquen menos. Milei, a mi entender, se acerca muy poco, por no decir que se aleja muchísimo. Pero en cualquier caso tampoco podemos poner la esperanza en que pudiese haber un candidato, una alternativa realmente, ya no digo católica, sino digo coherente con el orden natural, que al fin y al cabo es lo mismo que decir católico. Pero bueno, entonces, bueno, sí que, y sobre lo que comentabais de la que iba como número 2, con él no recuerdo su nombre, la señora esta que muchos católicos decían que era como un seguro de vida, ¿no? Por así decirlo. Villarroel, correcto, esto no me salía el nombre ahora, Villarroel. Porque parece ser, tengo entendido que esta señora pues al menos dice que es católica y esas cosas. Entonces, bueno, yo puedo pensar que esto es la estrategia que ha convencido, que ha llevado a cabo siempre pues esta derecha, ¿no? Esta derecha liberal y afina al sionismo, ¿no? Que siempre buscar un católico, ¿no? Que vaya siempre como número 2 o como número 3 para que de alguna manera arrastrar a esos indecisos católicos que no lo ven claro. Y luego en el momento que ese candidato sube al poder, pues ir arrinconando, ¿no? a ese segundo o a ese tercero hasta ningunearlo para poder realmente implementar el plan de los que lo han puesto ahí. Sí, yo considero lo mismo sobre el tema de Villarroel. De hecho, creo que ella de alguna manera ya sabía, porque a ver, si nosotros lo sabíamos, que ella iba a ser desplazada de lo que es seguridad y defensa, ¿cómo no lo iba a saber ella, no? Entonces, yo diría que hasta me consta de alguna manera que ella ya sabía que no iba a poder tener cierta influencia en ese área y sin embargo permitió que durante toda la campaña se la pusiera a ella como referente en el tema de seguridad y defensa, ¿no? Para después terminar poniendo en ese lugar a lo que es la tercera fuerza. Que es lo que sería Juntos por el Cambio, que ya es algo que ni siquiera nadie quería, ¿no? O sea, ya, ni siquiera los kirchneristas ni los que antes eran votantes del PRO, que luego se decepcionaron con la gestión, lo querían. Entonces, para mí fue eso una gran traición y sin justificativo, porque esto de lo que hablamos la otra vez, ¿no? El tema de la gobernabilidad y demás, no lo necesitaban, si eran primeras fuerzas, ¿no? Y después otra cosa, ¿no? También que esto hace poco lo escuchaba de la propia boca de Juan José Gómez Centurión, lo cual me parece una decepción, que habla de que, digamos, es más importante en todo caso llegar a conciliar en el Parlamento con cuestiones económicas que él hasta encima critica, lo critica justamente,
pero las pone por encima de lo que es defensa y seguridad. Cuando sabemos que eso es lo principal en un país. Si no hay defensa y seguridad en buenas manos, y no hay soberanía nacional, no hay país. Entonces, poner las supuestas mejoras económicas, que en realidad encima además son bastante criticables en muchos sentidos, por encima de lo que es defensa nacional de un país, me parece un disparate, ¿no? Pero bueno, vamos en todo caso al tema que nos convoca específicamente hoy, que sería más bien el problema del sionismo y el liberalismo que se pudo ver durante bastante tiempo en el caso de Milei, pero que se manifiesta también incluso en lo que fue toda la ceremonia de asunción, ¿no?, del presidente. No sé, Juanca, si querés hacer algún comentario sobre lo que fue Eduardo, la ceremonia. estaba pensando en escuchar a Sí, Eduardo. dale. Bueno, gracias por la palabra. Me parece que habría que hacer una aclaración importante, que es esta relación entre el judaísmo y el sionismo, y particularmente decir que, porque ya estoy viendo que muchos oyentes o quien vea nuestra publicación va a decir que somos antisemitas y de ahí en más toda una sarta de adjetivos y calificativos que no corresponden. Porque bien dice el padre Julio Membiel, en un libro que de paso recomiendo vivamente su lectura, el padre Castellani decía que era el mejor libro sobre el tema que se había escrito, sobre el tema del judaísmo, que lleva como título El judío en el misterio de la historia. Y el padre Membiel aclara en su libro desde un punto de vista teológico, histórico-político, ¿verdad? Todas las cuestiones que tienen que ver con el sionismo y con el judaísmo. Pero las conclusiones teológicas que saca el padre Julio Membiel, argentino él, son bastante contundentes, porque dice que nuestra oposición al judaísmo no es una cuestión racial, no es una cuestión política, no es una cuestión meramente humana, sino una conclusión y una cuestión teológica, ¿verdad? Este pueblo judío, cuyo destino fue traernos a Cristo, ¿sí?, tropezó con Cristo, dice el padre Membiel, y después de Cristo, añade, no hay para los descendientes de Abraham sino dos caminos, o ser cristianos, adhiriéndose a Cristo, o ser judíos. Pero, es tajante el padre, dice, el que a sabiendas no se convierte sinceramente al cristianismo, es judío con todas las perversidades satánicas de la raza estigmatizada. Otras conclusiones que saca es que el judaísmo es un enemigo declarado, y esto lo prueba el padre con suficientes hechos históricos, su relación, por ejemplo, con la francmasonería, su injerencia y protagonismo en la Revolución Francesa y en la Revolución Comunista, porque no olvidemos que fue las grandes bancas judías las que financiaron la Revolución Bolchevique, y añade también el padre su relación con el demoliberalismo, el capitalismo y otras cuestiones. Pero dice el padre que si los judíos son enemigos teológicos, esta enemistad debe ser universal, y que cuando Cristo fue levantado en alto sobre el monte Calvario, el mundo había quedado entregado a dos fuerzas verdaderamente opuestas, la judía y la cristiana. Y aclaramos que no nos oponemos al simple judío que sigue el Antiguo Testamento, sino que aquí habría que hacer múltiples aclaraciones. Por ejemplo, que son muchos los judíos que siguen el Talmud. Y es bien conocida, si querés vos, Juan Carlos, podés agregar algo de eso, pero en el Talmud se hacen referencias bastante contundentes sobre el cristianismo y sobre las acciones que se deben tomar en contra del cristianismo, en contra de la Iglesia Católica. El sionismo como movimiento surge del pueblo de Israel y está muy ligado a él, pero tiene que ver con este reconocimiento de un Estado del pueblo judío, el Estado de Israel. A fines del siglo XIX, 1879, si mal no recuerdo, liderados por el fundador del sionismo, que fue Teodoro Herz, se llevó a cabo un gran congreso en Basilea, en donde se declararon ciertas actas muy importantes que son conocidas fueron publicadas luego como los protocolos de los sabios de Sion, en donde se manifiesta y se pone en evidencia todos los planes que tuvo este congreso sionista. Además, recordemos que fue Teodoro Herz, y aquí viene algo muy importante también que nos toca de lleno a nosotros, cuando Teodoro Herz publica un libro que se llamó El Estado de Israel. Allí propone dos lugares para la creación del Estado de Israel. Uno es el actual territorio donde está el Estado de Israel, el territorio de Palestina,
territorio que está hoy y ha estado en conflicto permanente. Y el segundo lugar es la Patagonia Argentina. Y aquí lo que a nosotros ya desde el comienzo nos llamaba la atención cuando veíamos esta relación tan protagónica del judaísmo en la campaña de Javier Milei y que también él mismo profesaba. Entonces no es una cuestión menor la cuestión del sionismo, a pesar de que muchos han intentado minimizarla y dejarla de lado, cosa que ahora, con la presencia de estos rabinos, los viajes que ha estado haciendo Javier Milei, anterior a su asunción, han quedado plenamente en evidencia esta relación. Bueno, sobre ello también voy a poder hacer otras aclaraciones al respecto, pero me gustaría que también darles la palabra a ustedes por si quieren hacer alguna otra aclaración. Un aporte nada más, muchas gracias Eduardo. En el blog donde suelo publicar artículos, www.jcmonedero.com, hay un artículo de este año donde publico algunas frases de San Maximiliano Kolbe. Y San Maximiliano Kolbe, ahí lo que hace, en las frases que tengo publicadas, dirige directamente los dardos a la masonería y al judaísmo, afirmando que la masonería es una creación del judaísmo, y diciendo que los masones creen que tienen el poder, pero en realidad el poder lo tiene el judaísmo. Por otro lado, en este artículo, que básicamente lo que hago es republicar la frase de San Maximiliano Kolbe, hay un link que dirige al Talmud, pero no al Talmud en hebreo, sino al Talmud en castellano. El Talmud en castellano fue traducido por un sacerdote que se llamaba Giovanni Battista Pranaitis. Fue un sacerdote que tradujo del hebreo al castellano el Talmud y que fue asesinado, ¿no? Primer dato importante, este hombre fue asesinado. Pero llegó a publicar antes de morir un libro titulado El Talmud desenmascarado, ¿no? El padre Juan Bautista Pranaitis. Y ahí lo que hace es mostrar que el Talmud se refiere a Cristo en estos términos. Cristo es ilegítimo y concebido durante la menstruación, lo llama directamente. Cristo es un necio y un loco, un conjurador y un mago, practicaba la idolatría, un embaucador, y que fue sepultado en el infierno, un ídolo. A la cruz se refiere como un ídolo, también se refiere de manera despectiva a la cruz, ¿no? Nosotros es el símbolo de salvación. Las enseñanzas de Cristo son calificadas como falsedad, como herejía, como imposibles de cumplir. Asimismo, los cristianos son calificados despectivamente como cerdos, como animales, como peores que animales, como extranjeros, pueblos de esta tierra, idiotas, somos los cristianos, ¿no? Gente primitiva e ignorante, hombres carnales destinados a la perdición y que no podemos tener ninguna comunión con Dios, epicúreos, somos denominados samaritanos, y el Talmud nos llama idólatras, peores que los turcos, criminales, fornicadores, impuros, no somos hombres sino bestias, tenemos solamente la forma del hombre, pero somos bestias, animales, peor que los animales, nos propagamos como bestias, hasta llegar a decir que la relación sexual de un goy, o sea, de nosotros, es igual a la relación sexual de una bestia, hijos del diablo, nuestras almas son, dicho por el Talmud, malvadas e impuras, morimos y vamos al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dice que debemos ser combatidos, debemos ser rechazados y debemos ser asesinados. Esto dice el Talmud. Es decir, el judaísmo que profesa Milei es un judaísmo talmúdico que cree y que tiene un libro sagrado por esto. Y esta es la compañía de este hombre que acaba de llegar a la presidencia de la nación. No sé si nos vamos entendiendo, mis amigos. Y en ese mismo sentido, ¿no? También decir que de ahí mismo también se puede ver el producto de seguir esta línea del Talmud, que vendría a ser el sionismo supremacista, ¿no? Este pensamiento de que ellos son de alguna manera el pueblo elegido, que de alguna forma tienen este privilegio por sobre los demás y que el resto es, como decías vos, Juanca, menos que un animal o casi lo mismo que un animal que ellos consideren impuro, ¿no? Como el cerdo o el perro. Así nos tratan, ¿no? Y en esa misma línea vale muy poco nuestra vida para ellos. Entonces, pensar que quien asume el poder político de una nación tiene este pensamiento sobre la mayoría de los que somos el pueblo argentino es preocupante, ¿no? Porque realmente si nosotros queremos el bien para nuestra patria, deberíamos buscar a alguien que considere
la vida de los habitantes de la patria como una prioridad importante y como un valor fundamental. Entonces es preocupante que la persona de la cual Milei dice aprender las cuestiones judías sea una persona que pertenezca a esta rama talmúdica, sionista y cabalista también, ¿no? Con todo lo que implica la cábala judía, ¿no? Con todo el tema esotérico detrás. Tengamos en cuenta que también su propia hermana, por ejemplo, hace tarot, tira las cartas del tarot, tiene gente en sus ministerios que hace mindfulness. Después, si quieren escuchar sobre los problemas que incluye el mindfulness, les recomiendo escuchar al padre Hayton, que también el padre Hayton menciona el problema del budismo tibetano, el cual Milei lo promueve a través de lo que se llama sexo tántrico, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas espirituales que hacen después a cómo se puede llevar adelante un país y una nación, ¿no? No son cosas separadas. De hecho, la misma nación de Israel tiene en su, digamos, en su gobierno político la ideología del sionismo, que es tanto una ideología política como religiosa, está completamente unido. No sé, Raúl, qué pensás al respecto, y después también, si quieren, ya podemos hacer algunos comentarios sobre lo que fue la ceremonia. Sí, efectivamente, Lucía, es un peligro público una persona pues que se adhiere a estas cosas. Yo no creo tanto que Milei se adhiera al sionismo como un convencido, sino que más bien es un títere de ellos, pero sí que le pega muy bien, puesto que, como tú bien apuntabas, ¿no? Pues esas prácticas esotéricas de su hermana y las payasadas que decía del sexo tántrico y todas esas cosas, ¿no? Pues cuadran muy bien con todos esos rituales sincréticos que se llevan hoy en día, ¿no? Que al final son derivados de adoraciones al demonio, a pesar de que muchos de los que practican no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y por otra parte, pues bueno, se adhiere muy bien a todo ese judaísmo cabalista y talmúdico que, si bien, insisto, no creo, pero eso es una apreciación, una intuición, no creo que Milei sea realmente un judío talmúdico convencido, sino más bien, pues bueno, un títere de ellos, pero que, como digo, bueno, va en consonancia, ¿no? Porque al final ese judaísmo talmúdico pues también pues eso, es cabalista, es sincrético y realmente apoya todas esas payasadas solamente para destruir a lo que queda de cristiano del mundo occidental, porque, como decíais vosotros muy bien, bueno, como decía Juan Carlos leyendo literalmente la traducción del Talmud, traducción que, por cierto, en muchas ediciones de ahora del Talmud se ha recortado precisamente para pasar desapercibidos, pero bueno, gracias al padre Juan Bautista, tenemos la traducción de ese Talmud sin recortar y bueno, pues nos consideran pues eso, como ganado, ¿no? Y eso lo podemos poner un poco en paralelo con todo ese poderío internacional que está detrás de todos los poderes fácticos de la Tierra, ¿no? Que realmente pues lo que pretenden a través de esas agendas que están intentando implantar, ¿no? Pues tratarnos como si fuéramos pues eso, ganado, animales, ¿no? Por tanto, ya cuadra también con que detrás de esa gente también esté pues ese judaísmo talmúdico, sionista, ¿no? Que nos considera, pues eso, nos considera como si fuéramos de otra especie. Más que otra especie, como si fuéramos humanos despojados de dignidad. Por lo tanto, dejamos de ser humanos, somos animales de ganado, ¿no? Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Pues tener un presidente así es peligroso. Pero también tengo que decir, Lucía y Juan Carlos, si me lo permitís, y Eduardo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y es que en el caso de Milei es algo pues muy evidente porque este señor es tan engreído, tan payaso, que lo dice y además pues se viste y se pone con la bandera de Israel y sale con el rabino de turno y tal. Pero no nos engañemos, la mayoría de presidentes nacionales de Occidente de alguna u otra manera están relacionados con el judaísmo internacional, con el judaísmo sionista, talmúdico internacional. No nos engañemos, incluso aquellos que nos puedan parecer más coherentes. O sea que tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Sí que es para echarse las manos a la cabeza, pero no tanto porque la da mi ley, porque esto pasa así desde hacía mucho tiempo y, como digo, en la mayoría de mandatarios de los países occidentales. Ahora bien, es verdad que el caso de Milei es paradigmático porque es que es un señor que además no lo oculta, ¿no? O sea que, bueno, nos lo pone como un poquito más fácil para destapar. Sí, Coincido totalmente. tal cual. No, quería mencionar que, por ejemplo, Bullrich misma, además de ser persona confiable de George Soros, también perteneciente al judaísmo, también tiene a su pareja, ¿no? que pertenece al judaísmo, ¿no? Entonces, hay como efectivamente una... Y bueno, y ella misma también ha hecho declaraciones pro
judías, entonces hay una conexión evidente, como bien decís Raúl, entre el poder de las naciones occidentales, al menos, y el sionismo, ¿no? Y qué problema, ¿no? Esto para la soberanía de los países, porque de alguna manera termina sujeto a intereses supranacionales y del Estado de Israel, que como decíamos, el Estado de Israel más bien está sujeto a esta ideología que supera el orden de las naciones, ¿no? Eduardo, ¿te escuchamos? Sí, bueno, me gustaría hacer un aporte y también siguiendo el pensamiento de Raúl, un poco lo que yo mencioné sobre Teodoro Herz, esto del Estado de Israel. Me gustaría citar las palabras de Teodoro Herz, que dijo que, cito textual, dos países han de ser tenidos en cuenta para paréntesis, para la creación del Estado de Israel, ¿verdad? Palestina y la Argentina. En ambos se han realizado notables esfuerzos de colonización agrícola, basados en el principio equivocado de una gradual infiltración de judíos. Esto siempre acarreará conflictos. Siempre llega el momento en que los gobiernos, bajo presión de sus poblaciones amenazadas, prohíben la inmigración judía. Por tanto, la emigración solo tiene sentido si se basa en el reconocimiento y la garantía de la propia soberanía. Eso por un lado respecto a las palabras de Teodoro Herz para dejarlo en claro. Pero respecto a lo que decía Raúl sobre los distintos presidentes, que siempre hay una injerencia de esto que estamos mencionando, no olvidemos que ya el expresidente Mauricio Macri, durante sus funciones, ya lo vimos teniendo esta relación y lo mismo pasó con Cristina Kirchner, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión nueva esto del sionismo y el judaísmo y de estas personalidades que andan figurando en nuestro país y que aparecen hoy en día. Por ejemplo, Macri, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dijo: quiero que la Argentina sea socia de Israel. Tenemos muchos puntos para desarrollar. Y después, cuando fue la 29ª Conferencia Internacional de Alcaldes, Benjamín Netanyahu, no sé si lo estoy pronunciando bien, si llega a la presidencia, dice, sobre Mauricio Macri, ¿verdad? Esto lo decía antes de que Mauricio Macri fuera presidente, si llega a la presidencia, buscará que Argentina sea un aliado estratégico de Israel. Así lo prometió en aquel tiempo, estamos hablando de 2015, antes de que asumiera Mauricio Macri al poder como presidente. Él entendía, este líder del Estado de Israel, que siempre tuvo Argentina con Israel una buena relación y que acá, en Argentina, vive la comunidad judía más grande del continente. Dijo también este líder que no solamente en estas áreas, en las áreas podemos ser en una cuestión económica, sino que en otras áreas también se puede ser socios estratégicos entre estos dos estados, el Estado argentino y el Estado de Israel. Por ejemplo, el tema de la ciudad verde, el tema de la ecología y otros factores que se pueden tener en cuenta. De modo que esta relación no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido ahora. En Olivos, ya luego cuando fue presidente Mauricio Macri, y menciono a Mauricio Macri no por una cuestión del pasado, sino por una cuestión del presente, porque bien sabemos que Mauricio Macri está en contacto estrecho en estos momentos con Javier Milei, y desde el comienzo de su campaña. Es decir, que no hemos visto a un Javier Milei oponiéndose, despotricando contra la figura de Macri, sino contra otras figuras de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas. De modo Sí, que... un poco un show, ¿no? Te agrego esto, Eduardo, porque de alguna manera él supuestamente en campaña se mostraba opuesto a Patricia Bullrich y hoy la nombró como ministra de Seguridad, ¿no? Y nosotros ya veíamos desde antes ese vínculo, ¿no? Antes de todo el show político, en efecto. Totalmente. En Olivos, Mauricio Macri recibió a un experto en la cábala judía, es decir, que tenía mucho que ver con esto, que fue Dr. Rieger Hacohen, el cual hizo un ritual en la Casa Rosada, ¿no? Él estaba además relacionado con el budismo, la meditación, el reiki, los gurúes espirituales de distintas religiones, es decir, que Mauricio Macri ya tenía esta relación con este tipo de corrientes, de las cuales acaba de decirnos algo Lucía hace un ratito respecto de Milei. Pero fue Mauricio Macri que ordenó hacer, por medio de este experto en la cabra, una suerte de limpieza energética, ¿no? En su despacho en la Casa Rosada. Habría que ir y hacer un verdadero exorcismo. Pero esto estoy hablando de 2017, ¿verdad? 2017. Estoy hablando de principio de la primera mitad de 2017.
en la cual se tuvo fueron públicos estos hechos, ¿verdad? Pero hay muchos otros hechos que han sido documentados. Estaría bueno traer a colación que ya el peronismo, ya la figura de Perón, que se ha tenido muchas veces como un aliado del nazismo, del fascismo y toda esta cuestión, bueno, un escritor argentino que fue Cristian Rodrigo Turralde, que lo tengo que mencionar por su libro, y hay una cierta contradicción, pero no voy a entrar en eso, pero él publicó un libro llamado El Pacto Perón-Israel, en el cual desarrolla y analiza y detalla casi mes a mes, casi día a día, todas las relaciones entre Perón e Israel. Fue el mismo Perón el que dijo, recordemos que él dijo que un judío argentino que se abstiene de ayudar a Israel no es un buen argentino. Entonces acá es donde los extremos se tocan. Acá es donde los poderes que están saliendo y los poderes que entran es donde se dan la mano. Lamentablemente es así. Es decir, que cuando nosotros decimos que hay un poder más arriba, no estamos haciendo alusión a algo mágico, a la ficción. Estamos haciendo alusión a la mismísima realidad. Yo creo que no se toma conciencia, y permítame meter este bocado y luego dejarle el paso a los demás. No se toma conciencia de que se está subordinando los intereses de la Argentina a otros estados. Porque no puede ser que nosotros subordinemos nuestros intereses a Estados Unidos o a Israel, porque es engañarse pensar que vamos a hacer una alianza con Estados Unidos e Israel que nos beneficie a los tres. Es totalmente engañoso y la verdad hay que ser muy ingenuo para creerlo. Pero también, por ejemplo, en ese sentido, es preocupante la cercanía de Argentina con el presidente de Ucrania, teniendo en cuenta que es una nación que está en guerra con Rusia. Es decir, los intereses de los argentinos deberían ser los prioritarios. ¿Y por qué de repente ahora estamos fraternizando con uno de los dos en una guerra que ocurre a millones y millones de distancia de nosotros, donde la afectación directa a nosotros no es, no es tal? Deberíamos tener relaciones con los dos. Yo no sé si se invitó solamente al presidente de Ucrania y no se invitó al de Rusia, no lo sé. Pero lo que sé es que hay una proximidad muy grande con Ucrania y se está involucrando a Argentina en una guerra que no nos corresponde. ¿Y todo para qué? ¿Para quedar bien con la OTAN? Me parece gravísimo. Y también la propuesta de la dolarización, aunque parece que no se va a llevar a cabo, también era una propuesta que iba en el sentido de ir contra la soberanía argentina. Entonces a mí me da gracia porque nos vendieron esto de que no, cuidado con Massa, la Agenda 2030, no, tenemos una base china aceptada por el kirchnerismo. Sí, sí, es cierto. La Agenda 2030 y la base china comprometen nuestra soberanía argentina. Pero también la compromete, y mucho, la alineación, por no decir estar arrastrados, ¿no?, a Israel, a Estados Unidos y nuestra alineación con Ucrania. O sea, está involucrando a Argentina en una guerra que no tenemos nada que ver. Y esto es gravísimo. Y esto también es nuestra soberanía argentina. Y esto los nacionalistas o los patriotas o incluso personas de bien que votaron a Milei no lo ven o no lo quieren ver. Sí, y te sumo, Juanca, también el tema de la guerra de Israel y Palestina, ¿no? Porque, a ver, esto también sucedió en la ceremonia. Recientemente lo pude ver, que encendieron unas velas para, bueno, pidiendo en favor de Israel, ¿no? Cuando sabemos que en realidad lo que está pasando en esa zona es un ataque, a ver, no es este el motivo de la charla, pero para mencionarlo de alguna manera es una muestra del supremacismo del sionismo de Israel, que sigue al Talmud, sumado también, obviamente, al producto de seguir al Corán. Entonces, nosotros como católicos, como pueblo argentino, con mayoría católicos, y que es de hecho nuestra religión oficial, en todo caso deberíamos preocuparnos por las personas que están allá sufriendo como víctimas civiles que no tienen nada que ver en esa guerra, y pedir por ellos, ¿no? No meternos en una cuestión de países internacional y encima ponernos del lado de un bando, ¿no? Desde el lado de Israel, adhiriendo a la cuestión sionista, cuando ellos también están cometiendo un montón de injusticias, ¿no? Entonces no hay tampoco hay una visión objetiva de lo que estaría pasando, porque tampoco nosotros como católicos decimos mantenernos neutrales ante las injusticias, ¿no? Pero sí, obviamente, como gobernante tenés que priorizar primero el interés de tu propia nación y de tu patria y de los habitantes de la misma, y después ser objetivo en estas cuestiones, ¿no? A la luz de la razón. Pero bueno, la luz de la razón siempre viene a la luz de la verdad, y sabemos nosotros cuál es la verdad. Esto que decías vos, Lucía, me parece muy, muy importante, porque
muchos en la campaña de Javier Milei, muchos que se dicen de la nueva derecha, se rasgaban en sus principios las vestiduras respecto de la figura de, no me sale la palabra, que en su momento fuera montonera, perdón, Bullrich, de Bullrich, Patricia. exactamente, muchas gracias, de Patricia Bullrich, respecto del terrorismo, que tenía las manos manchadas de sangre, etcétera, etcétera, y toda la cuestión relacionada con la izquierda y la guerrilla. Ahora bien, Javier Milei en esos momentos estaba declarando públicamente la legitimidad y demás, y legitimando y aprobando la cuestión del sionismo y la cuestión del Estado de Israel. Y recordemos que el Estado de Israel se creó a base de el terrorismo, con la ayuda de las tropas inglesas y demás. Recordemos que se llevó a cabo a mitad del siglo XX, en lo que fue 1948, ¿verdad? Pero de allí nadie decía nada de ese terrorismo, digamos. O sea, es una doble vara con la cual se medían en su momento las cosas para ver cuál era el mal menor o el bien posible, o como le quieran llamar. Sí, o sea que también esto lo que se ve claramente es que se han recurrido a una gran cantidad de acrobacias intelectuales para justificar el voto a Milei. Nosotros hemos sido testigos de todo esto, porque el mal que se puede producir positivamente es el mal físico, no el mal moral. De lo contrario, estamos en el maquiavelismo. La doctrina distingue entre el mal moral y el mal físico. El mal físico tiene lugar cuando tú produces un dolor a una persona o un daño tangible, y eso no necesariamente es un pecado, puede hasta ser obligatorio según las circunstancias. Un policía que golpea en los dientes a un violador o a un ladrón, o lo corre, le da una paliza, o en una guerra justa, aplicarse un mal físico, aplicarse un daño físico. Entonces, si se da de manera legítima, proporcionada, a como último recurso, bueno, puede ser lícito. Ahora, el mal moral es otra cosa distinta. Entonces aquí se ha recurrido a todo tipo de piruetas mentales, de restricciones psicológicas, diciendo, no, bueno, yo lo voto por esto que es bueno y no por lo malo, pero en el fondo el voto vale lo mismo, tu voto vale lo mismo, o sea que tú te tapes la nariz y votes a Milei por lo que supuestamente bueno es, o sea que tú lo votes con una sonrisa, el voto del que se tapa la nariz y hace una restricción mental, y el voto del tipo que no se tapa la nariz y vota con sonrisas, vale lo mismo. Entonces estás cooperando con el candidato. Entonces debemos ser serios, y la verdad es que hemos escuchado mucha gente que ha llegado incluso hasta el extremo de acusarnos por decir esto. A mí me parece una barbaridad. Raúl, te tenemos ahí. ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si bien puedo entender algunas personas que en según qué circunstancias puedan hacer un voto con la nariz tapada, teniendo en cuenta, como ya un poco apunté en la charla anterior, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, y muy importante, si se hace eso, saber que la lucha no está en la arena democrática, sino está en otro sitio. Pero, mientras tanto, para ir retrasando la llegada del mal y poder ganar un poco de terreno, pues puedo entender que algunas personas puedan ir a votar con la nariz tapada. En el caso de Milei es algo tan evidente, ¿no? Por lo que estáis comentando y por lo que ahora mismo, mientras hablaba, estaba leyendo un artículo de Leonardo Brown, un correligionario mexicano, que bueno, ha escrito cosas muy interesantes que me ha mandado un buen amigo que tenemos en común, que es el padre Augusto César Marina Gau, de Nicaragua. Y bueno, estaba leyendo, ¿no? Barbaridades, ¿no? Barbaridades que es que no se le puede votar, creo yo, ni con la nariz tapada, ¿no? Porque realmente es una especie de cooperación como dice Juan Carlos, ¿no? Pues con esas ideas que hay detrás, ¿no? Buenísimo. Sí, a mí me gustaría quizás ahora, porque ya estamos casi en horario y hemos planteado una hora, que podamos mencionar algunos detalles que hemos estado viendo, tanto bueno, en el transcurso de la campaña como principalmente también en la ceremonia, ¿no? Donde se evidenció esta cuestión. Yo quería mencionar, por ejemplo, dos cuestiones. Una, bueno, es la entrega de un candelabro judío por parte de Zelensky a Milei en su asunción. Y otro es el tema de la ceremonia que se planteó, una ceremonia interreligiosa, lo cual de por sí ya me parece aberrante, donde se ponen a la misma altura la religión verdadera con las falsas religiones.
todos hablan a la par, como si tuvieran el mismo peso. Y las palabras que utilizó en ese caso el rabino cuando le habló a Milei, que fueron básicamente que Dios tenía fe en los hombres, en vez de hablar de que los hombres debemos tener la fe puesta en Dios, ¿no? Me pareció terrible, porque habla un poco de este nuevo antropocentrismo que estamos viviendo hoy en día, esta ideología que es vieja, es tan vieja como Satanás, ¿no? Porque parte de ese orgullo que Satanás quiere infundir en el hombre para querer tentarlo con querer ser como Dios, como el mismo Satanás también lo quiso ser. Y de alguna manera, de esa forma, hacer que todos en la historia, ¿no? Y en la vida del hombre tenga relación solo con él, hacia sí mismo, ¿no? Y anulando de alguna manera la figura de Dios. En este caso, incluso poniéndola como una figura menor, ¿no? O sea, es Dios quien tendría fe en el hombre y no el hombre fe en Dios. Sé que para muchos quizás les parece un detalle, si no se hace una lectura profunda de las palabras, puede llegar a parecer que se está diciendo que Dios espera algo de nosotros, ¿no? Dios espera algo de nosotros, pero es distinto decir que Dios pretende que nosotros lo sigamos a Él, pongamos nuestra fe en Él, pongamos nuestra confianza en Él, intentemos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es muy distinto decir eso a decir que Dios tiene fe en el hombre, subiendo al hombre a una categoría superior al mismo Dios, ¿no? Es algo muy distinto. Y yo quiero... Lucía. Sí, perdón, discúlpame, no, Raúl, adelante. No, discúlpame, no, solo quería haceros una pregunta. Por lo que me ha parecido ver en prensa, corregidme si no estoy equivocado, esa ceremonia interreligiosa se ha producido dentro de una catedral, ¿es correcto? Es correcto, así es. Sí, bueno, eso es gravísimo, porque ya es muy grave hacer una ceremonia interreligiosa, pero bueno, oye, el que la quiera hacer, pues me parece fatal, pero bueno, no le podemos coartar la libertad de hacerlo. Ahora bien, que se preste, que la Iglesia Católica, bueno, mejor dicho, que algún jerarca de la Iglesia Católica preste nuestros templos para semejante aberración, me parece además que esta aberración se le tiene que sumar el agravante de profanación de templo. Sí, y yo también pensaba, ¿no?, en la participación en eso de Victoria Villarruel, porque muchas personas, la relacionan con la tradición, y las personas relacionadas con la tradición, yo entiendo que un modernista quizás no lo entienda, pero las personas que estamos relacionadas con la tradición católica entendemos el problema que hay detrás de este falso ecumenismo y de estas reuniones interreligiosas, ¿no? Y que ella haya hecho presencia en ese acto y haya tenido complicidad en eso, me parece grave para su propia alma, ¿no? Realmente, porque una cosa es una persona que tiene cierta ignorancia salvable quizás, o no, pero en todo caso es ignorancia culpable, ignorancia salvable, pero muy distinto es la persona que sí sabe lo que está haciendo y aún así participa en ello, ¿no? Y no se opone. Siendo que tenemos que tener nosotros los seres humanos, los hombres, primero a Dios, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas es por sobre todas las cosas. Yo creo que si tenés que sacrificar un acto de campaña porque están ofendiendo a Dios de alguna manera, lo tenés que hacer. No podés conceder en eso. Pero para eso hay que tener principios innegociables y no intereses que van cambiando. Un hombre que sabe mucho de intereses es Eduardo Elstein, que es uno de los empresarios y hombres más ricos de la Argentina y cuyo nombre está surgiendo en las noticias últimamente como una persona muy cercana a Milei, hasta el punto de que estaba Milei reunido con su gabinete y de repente lo llama Eduardo Elstein, él cuelga a todos y lo atiende, ¿sí? Nos vendieron que había que votar a Milei porque Massa era la continuación de Soros. Ahora bien, Eduardo Elstein fue socio de Soros y más aún, es el continuador de los negocios de Soros en Argentina. En otras palabras, si Eduardo Elstein es el continuador de Soros y Eduardo Elstein es una figura, un apoyo fundamental, tengo entendido que es el dueño del Hotel Libertador, en donde se está alojando Milei, es uno de los apoyos fundamentales en términos económicos y políticos y empresariales de Milei, él no puede hacer nada contra ninguna cosa turbia de Eduardo Elstein. Si Eduardo Elstein tiene cosas turbias, Milei no puede hacer nada porque ya se estaría cortando su propia línea de abastecimiento. Entonces acá lo que veo es que todos los caminos conducen a Soros y todos los caminos conducen a la masonería, porque también esto pasó una semana antes del balotaje. El presidente de la masonería argentina reconoció que había integrantes masones tanto en la Libertad Avanza como en el partido de Massa. Entonces, hay que
designar a esto como un circo en el cual se matan los tipos supuestamente y nos hacen matar a nosotros los ciudadanos eligiendo uno al otro, contra uno, contra el otro, y luego además todo sirve a los mismos objetivos. Son mucho más parecidos de lo que a primera vista podríamos darnos cuenta, y están discutiendo una porción de poder muy pequeña, y nosotros nos matamos por eso. Y en realidad los grandes temas, los grandes vectores, no se discute la deuda externa argentina, no se discute el tema del aborto, ahí nos tiraron algunas migajas, ¿no? Uy, Bertie Venegas Lynch dijo que es una salvajada, y todo queda en la nada. Y ahora, incluso, como decimos bien, la supuesta garantía de Villarruel cada vez es menos garantía, está más devaluada. Y una última cosa, se ha devaluado la palabra montonera, porque ¿cómo puede ser que uno diga y utilice como argumento de campaña, Patricia Bullrich fue montonera y puso una bomba en un jardín de infantes y bla, 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 y después, hola Patricia, ¿querés integrar el Ministerio de Seguridad? Bueno. Nada menos que la seguridad. Entonces, claro, digamos, está devaluada la palabra montonera. Yo creo que una víctima real, una víctima real de la guerrilla montonera, tendría que sentirse ofendido por este tipo de utilización. Bueno, esto nadie está, o muy pocos están poniendo el dedo en la llaga de este tema, y nosotros tenemos que decirlo. Sí, no solo muy pocos ponen el dedo en ese tema, sino que algunos hasta han hecho declaraciones de condescendencia ahora que ya oficialmente se anunció que Patricia Bullrich y miembros del PRO van a formar parte del nuevo gobierno, ¿no? Primero diciendo bueno, que han hecho durante la campaña duras críticas, pero que valoran el acto de patriotismo de sumarse al nuevo gobierno en pos de la gobernabilidad, ¿no? Bueno, otra manera de arrastrarse, ¿no? Yo creo que esa gente, para mí, al entender, le falta sostener lo que realmente piensa. Es gente que no tiene principios, estos son mis principios, si no te gusta, tengo estos otros. Y es gente que al final del día vende su dignidad por una cuota de poder. A mí eso me parece degradante para la propia persona que lo realiza, además de una traición para la gente que haya puesto la confianza en esas personas, ¿no? Totalmente, Lucía, y siguiendo lo que decía ahí Juan Carlos, este personaje, Elstein, tiene actualmente 63, 64 años. Hace 30 años fue un encuentro que tuvo con Soros, que él le dio 10 millones de dólares para acrecentar, ¿no? Transformar la empresa que tenían sus abuelos. Y de esa manera la hizo crecer, ¿no? Ahora bien, actualmente Elstein es prácticamente el mayor propietario de tierras y desarrollador, perdón, de bienes y países del país. Es la fuerza dominante de la industria agrícola, ¿no? De las carnes. O sea, tiene un poder económico muy grande dentro de nuestro país. Y no es casual que ya estuvo, si ustedes ven los comentarios a este space, subí ahí la imagen con la cual estuvimos difundiendo este espacio, en el cual aparece la figura de Elstein, no solamente con Milei, sino también con Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y como bien decía Juan Carlos Monedero, Soros y Elstein remiten no solamente a un poder económico, sino también al poder de los Rockefeller y demás, que en definitiva son los que han financiado, los que han puesto la plata, los que han hecho funcionar la máquina del aborto en nuestro país, entre otras tantas degradaciones y perversiones, ¿no? Pero el aborto es algo que nos duele muchísimo, desde hace 3 años que lo tenemos como aborto legal en nuestro país, y recordemos que son estas las fuerzas las que han hecho posible esto. No es la izquierda cultural, el marxismo cultural, el que ha llevado a cabo esta victoria. No son los pañuelitos verdes los que han llevado a cabo, los que estaban del otro lado de la plaza en 2018, en 2020, los que han llevado la victoria del aborto. Son estos poderes los que han puesto su dinero. Recordemos las alianzas con el Fondo Monetario, recordemos la presencia de los agentes del Fondo Monetario en aquellos días, semanas antes de las votaciones, tanto del 2018 como del 2020, provincia por provincia, comprando diputados. En San Juan tuvimos un caso, el único diputado que votó a favor del aborto fue comprado y actualmente tiene un cargo en el gobierno, ¿verdad? Después de cargo como diputado. Como corresponde. Exactamente. Como corresponde. Sí, favores con favores se pagan, ¿no?
esto hay que decirlo, porque no son las fuerzas de la izquierda cultural, del marxismo cultural del que tanto hablamos, las que han llevado a cabo esto. Habrán levantado su manito, pero los que han hecho, los que han llevado a cabo y hecho efectivo esto, por detrás, los que han puesto la moneda, los que han puesto la plata, el billete, han sido las fuerzas de Soros, las fuerzas de estos grandes empresarios, las fuerzas de las grandes bancas. Entonces, bueno, esto hay que decirlo, denunciarlo y repetirlo una y otra vez. Exacto. Y bueno, ahí estuve leyendo un poco los comentarios, porque ya que no vamos a abrir a preguntas, una persona señalaba, pero no juró por los santos evangelios. A ver, tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Lo que es show de lo que es realmente lo que hay detrás. Nosotros estamos haciendo un análisis más profundo de lo que nos muestran por televisión, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos la declaración propia del mismo Milei, digamos, diciendo que él es judío. Y anterior a estas declaraciones, él ya venía considerando el tema de su conversión al judaísmo, ya la venía anunciando. Quiero citar unas palabras de su propia boca que dice: estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina. Esto lo dijo hace varios años ya. En aquel entonces también aseguró: no soy judío, pero soy un fanático de Israel. Tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío. O sea, acá esto fue hace unos años anteriores, ¿no? Después luego ya dijo que abiertamente que ya era judío y que lo único que le faltaba es el bautismo de sangre, que básicamente es la circuncisión, ¿no? Pero esto lo dijo hace ya algunos años y me parece gravísimo, además, que diciendo ser católico, esto creo que es más grave que el hecho de que se diga abiertamente judío, diciendo ser católico, diga que todos los días se arrodilla frente a un judío. Como reconociendo que la religión judía es superior a la verdadera, que es la católica, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje está dando? A mí personalmente me preocupa. Y no olvidemos que en su propia plataforma, él ya había sugerido, anteriormente esto formó parte de la propia plataforma política, el hecho de quitar los símbolos religiosos de lugares públicos y privados. Sí, Entonces, el que no ve para dónde va la cosa, realmente está muy ciego o no tiene toda la información suficiente para hacer el análisis que nosotros estamos haciendo y que venimos viendo hace bastante tiempo ya. Pero me parece que no es tan complicado de entender. Solamente con tomar las propias palabras del propio Milei, ya podemos identificar el problema que esto representa. Y no es algo menor que en la propia ceremonia donde él asume la presidencia hayan connotaciones sionistas y bien marcadas, ¿no? A mí eso me parece preocupante, realmente. O sea, nosotros como católicos sabemos, o al menos deberíamos saber, como ya explicó Eduardo, si quieren los que se sumaron más tarde pueden volver a escuchar este space porque va a quedar grabado, pero Eduardo ya mencionó muy bien el problema que representa el sionismo en los países, ¿no? Y el problema que representa para los católicos, principalmente, porque son, por sobre todas las cosas, enemigos de Cristo y de su iglesia. Entonces, si nosotros buscamos un país católico con valores católicos, no podemos pasar por alto esta situación. Sin necesidad de entrar en las intenciones, ¿no? de Milei, pero sí denunciando los hechos concretos de sus propias palabras, que eso ya es denunciable porque es público. Lucía, yo quiero agregar algo que no hemos hecho palanca en esto, pero que es gravísimo. Ahora está fuera de toda duda, ya hace 3 semanas, que Macri está tallando de manera muy profunda dentro del Partido de la Libertad Avanza. Esto es grave por varias razones. Primero, porque cuando Milei llega a sus primeros palotes en los medios de comunicación, tiene lugar él como crítico de Macri, diciendo un montón de barbaridades. Ahora Macri está siendo su aliado. Pero además de eso, de esa incoherencia, ¿no? Empezamos diciendo la casta tiene miedo, ahora la casta tiene ministerios, ¿no? Primer tema. Pero segunda cosa que quizás es más grave es que no olvidemos que el provida Milei, el provida, el supuestamente adalid de la familia, el candidato con los principios no negociables, ¿no? Y toda esa sanata que muchos youtubers, influencers y hasta sacerdotes defendieron, se alió con Macri, que fue el primer presidente que le dio estado parlamentario al debate por la ley del aborto. Nunca un presidente le había dado estado parlamentario, ni siquiera Cristina Kirchner le dio estado parlamentario a la ley del aborto. El primero que le da estado parlamentario a la ley del aborto es Mauricio Macri en el 2018, en el mes de marzo. ¿Sí? Incluso luego de que afortunadamente la ley del aborto cae en julio-agosto, en la votación, a las 24 horas ya estaba tramando Macri una reforma del Código Penal para habilitar algún tipo de causal de aborto. Entonces, con Mauricio Macri, que ha promovido el aborto, que ha
puesto el país de rodillas frente al Fondo Monetario, que incluso tomó un préstamo, el gobierno de Macri, de $200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para implementar política de género. Entonces yo me pregunto, ¿esta es la batalla cultural? ¿Esta es la nueva derecha? Esta es la eliminación de la La casta. respuesta es sí, la respuesta es sí. Entonces, dejemos dejemos de comprar espejitos de colores que no nos lleven como las ratitas de profeta de Hamelin y hagamos un trabajo serio. Y no puede ser que los antecedentes no cuenten. Acá hay gravísimas responsabilidades y el público nos está escuchando, tiene que exigir que la gente se haga cargo de por quién viene luchando y a quién está apoyando. Sí, sí, y otra cosa más también, ¿no? Considerar que Milei no llega casualmente y solito al poder. Hubo gente que lo estuvo promoviendo para que llegue a ese lugar. Yo me pregunto, ¿por qué no promovieron a alguien mejor? ¿No había? De verdad no había nadie mejor que este personaje para empezar a construirle una imagen política, colaborar con él. Excelente trabajo hicieron, pero no tenían a nadie mejor siendo católicos. ¿De verdad? ¿No había nadie? Yo realmente no quiero pensar mal de las intenciones, ¿no? Pero me llama la atención eso, lo tengo que decir. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos, porque además a mí me gusta terminar siendo propositiva, ¿no? Acá estamos haciendo un análisis, y es un análisis útil hacerlo, porque si no hacemos este análisis previo, después no podemos pensar en soluciones, si no detectamos el problema. Entonces me parece bueno detectar el problema, pero nosotros tenemos una respuesta, una solución, que es salir de este sistema que nos lleva siempre a estar sujetos a estas mismas cuestiones, ¿no? Que no logramos salir de este círculo vicioso y de estos poderes supranacionales que utilizan estos títeres a través de este sistema corrupto, democrático y partidocrático. Entonces, nuestra propuesta está también en el space anterior que hicimos, por si quieren también escucharlo. Esto fue algo más bien específico sobre el tema de Milei, que asumió, bueno, actualmente ahora este mismo domingo el poder, la ceremonia que hubo, que se realizó, y específicamente esta preocupación que tenemos por el problema del feminismo y del liberalismo, ¿no? Pero los que quieran profundizar más sobre lo que nosotros proponemos y que hay una salida, y vamos a seguir hablando de estos temas también más adelante, así que les aconsejo también que sigan a cada uno de los aquí presentes, que son gente de muy, muy buena línea, gente bien pensante, gente crítica y gente propositiva, gente activa, para que realmente podamos pensar en que existe una alternativa que no implica necesariamente pensar que la solución está en poner un voto cada 4 años en una urna. Porque eso sí me parece deprimente, deplorable y poco proactivo, ¿no? Y ya vemos las consecuencias que trae. Entonces, si nosotros queremos realmente buscar una verdadera salida a la patria, recuperar verdaderamente la soberanía nacional, volver a poner las Fuerzas Armadas como algo prioritario en una nación que sin eso no se puede salir, me parece que tenemos que pensar en soluciones por fuera de este sistema. Ya estamos viendo lo que este sistema produce, ¿no? Si nosotros queremos seguir pensando en el mal menor, que es mal, al fin de cuentas, bueno, si vos tenés esa conformidad con decir yo con el mal menor me conformo, está bien. Quédate sosteniendo este sistema, seguir participando, seguir apoyando, seguir decepcionando. Nosotros planteamos una alternativa que consiste en algo a largo plazo, que va a llevar más tiempo, pero que definitivamente no va a decepcionar. Y si no llega a tener una victoria, no será porque nosotros no dimos la batalla. Lucía, muy, muy lindo cierre has dado. Yo de mi parte nada más que agregar, solamente pasaría la palabra a Eduardo o a Raúl. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Lucía, por la verdad muy esclarecedoras palabras. Y es cierto lo que decía Juan Carlos, esta es la batalla cultural y da casi vergüenza ajena pensar en que los adalides de la batalla cultural, los pilares que sostienen la batalla cultural, que cuando se los ponía ahí contra la pared decían, no, pero yo no lo conozco a Milei, yo no tengo relación con Milei. Y eso lo decían cuando les convenía, ¿verdad? Ahora no. Ahora estaban ahí en el mismo recinto. Ahora bien, es curioso que estos adalides de la batalla cultural, cuando tuvieron que denunciar las cuestiones de género, de aborto y demás, no señalaron a las verdaderas potencias que ya les hemos mencionado, que fueron las causas, la causa verdadera, ¿no? De la implicación, de la implantación de la ideología de género y del aborto en nuestro país. No se animan, y no se animan, no se siguen animando, y sino que no solamente eso, no solamente que no se animaron a señalarlo, sino que ahora terminan siendo cómplices, se terminan dando la mano, porque terminan reivindicando todavía y hasta el día de hoy
estos poderes. En el acta número 10 de los protocolos de los sabios de Sion, se dice ahí respecto de este sistema, justamente, que es el sufragio universal, el cual, dicen ahí, hemos hecho instrumento para nuestra venida y al que hemos acostumbrado hasta los más ínfimos miembros que forman parte de la humanidad, organizando reuniones y convenciones de antemano preparadas y que representará el sufragio universal por última vez su papel, expresando el deseo unánime de todos de conocernos de más de cerca para poder juzgarnos. Y más adelante dice que dejemos al sufragio universal que lo discutan y les den vuelta. Siempre guardará el sello de todas las falsas interpretaciones de los espíritus que no habrán podido penetrar en la profundidad y en la trabazón de sus designios. Bueno, creemos que aquí, de algún modo, hemos hecho el intento de poder penetrar en esta profundidad y en la trabazón de esos designios. Y hay una editorial de la revista Cabildo, y con esto termino, de el año 2015, cuando asumió Mauricio Macri, que bien recordemos lo que decíamos recién, ¿no? Fue el que trajo a colación el tema del aborto por primera vez, cuando asume Mauricio Macri, después, recordemos, después del kirchnerismo, algo parecido a lo que sucede ahora, esta editorial, además de plantear esta cuestión, esta penetración sionista, dice, tiene como título, nada esencial ha cambiado. Y lo mismo podemos decir aquí. Nada más. Excelente, Eduardo, muy contundente. La verdad es que da gusto poder tener análisis tan profundos. Evidentemente hay una superficie, hay una periferia donde la gente ve, y luego hay cosas más profundas, napas más profundas, donde realmente se cocinan las cosas. Por lo tanto, termina siendo todo un teatro, y la idea es correr el velo y poder ver lo que está detrás. Raúl, te escuchamos. Bueno, pues yo para cerrar diría, para todos aquellos que a pesar de todas las objeciones que hemos puesto en esta charla, sigan diciendo, bueno, pero por lo menos en lo económico mi ley es mejor que lo que teníamos antes, ¿no? O que lo que tenían ustedes antes ahí en Argentina. Bueno, pues yo me voy a limitar a citar a Leonardo Brown, en un artículo que escribió el 30 de noviembre, titulado El fenómeno Milei. Voy a citar 3 líneas que creo que resumen muy bien también una respuesta a aquellos que puedan decir que, bueno, por lo menos en lo económico lo va a hacer mejor. Bueno, dice Leonardo Brown, refiriéndose al paquete motosierra de ese que habla Javier Milei, pues bueno, que los beneficiarios de ese paquete de motosierra, a pesar de lo que puedan pensar muchos argentinos que lo han votado, no son esos argentinos los beneficiarios, sino que esos que se van a beneficiar de ese paquete son los grandes acreedores de las deudas billonarias contraídas y aquellas por contraerse, que podemos englobar, dice Leonardo Brown, bajo aquella categoría que sostuvo Pío XI en 1931, categoría que llamó el imperialismo internacional del dinero. Y con esto pues cerraría mi intervención. Excelente, sí, muy valioso también el aporte de Leonardo Brown. Quería agregar una última cosa nada más respecto a esto, que bueno, lo mencionamos también en el space pasado, ¿no? El problema de hablar de batalla cultural en realidad, cuando nosotros sabemos que la mentira no cultiva al hombre, ¿no? Por tanto no puede considerarse cultura, y que esto es principalmente una batalla espiritual, que de ahí vienen todas las demás cosas. Si eso no está en orden y no está en el camino de la verdad, todo lo demás nunca va a funcionar realmente bien, ni como Dios quiere que funcione, ¿no? Entonces, también muchos me han llegado a decir, bueno, si Milei es presidente es porque de alguna manera Dios lo permitió, sí, pero Dios también nos llama a denunciar lo que está mal, nos llama a dar la batalla, no a quedarnos quietos porque de alguna manera Dios permitió esto, ¿no? Ni tampoco a simplemente rezar. Recemos por la conversión de Milei, por supuesto, es importantísimo, porque como dije, esto es principalmente una batalla espiritual, pero eso no quita que nosotros como católicos no dejemos de tener el deber de denunciar y de hablar y de decir las cosas que no están bien y alertar de las cosas de las cuales tenemos que estar muy atentos y analizarlas para, como dije, poder empezar a pensar en verdaderas soluciones a estos problemas. Yo solamente quiero agregar, cuando hablé de estos temas, hace unos días con un sacerdote me dijo una frase que me quedó clavada en la mente. Me decía, Milei ha manifestado su voluntad de apostasía. Es decir, Milei es católico o fue bautizado católico y ha manifestado su voluntad de abjurar de la religión católica para abrazar el judaísmo. Y me dice, este sacerdote
La apostasía del presidente de la nación no puede traer ninguna bendición al país. Entonces, aquellos que creen que ahora, bueno, se va a solucionar todo, uy, vamos a dejar de hablar con todos y todes, uy, no, ya no hay ministerio de diversidad, bueno, la verdad es que están viendo muy mal, están confundidos, han sido engañados, o peor, bueno, se están dejando engañar. Como sea que fuera, nuestro trabajo tiene que ser seguir difundiendo y militando la verdad, procurando decir las cosas como son, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Es decir, la batalla cultural, cultura viene de culto, la batalla cultural se alimenta de, en última instancia, de la relación con el Dios verdadero. Ahora bien, cuando la batalla cultural se transforma en un negocio donde yo digo lo que gusta y trato de encontrar más visualizaciones y de decir las cosas más lavadas para poder tener más ventas de libros y más dinero por gente que me ve, bueno, obviamente se está desfigurando la lucha cultural, se está distorsionando y las consecuencias están a la vista. O sea, no quisieron ver esto que venimos diciendo hace años. Bien, ahora lo tenemos en la Casa Rosada a un presidente libertario, anarcocapitalista, un cuasi apóstata, al que tenemos que resistir con todas nuestras fuerzas, porque ya todo lo que viene diciendo, todo lo que viene haciendo sus aliados, sus amigos, van en una sola dirección, que es la dirección contraria a los intereses de la patria y lesiva de la verdad revelada. Por ahora no tengo nada más que decir. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por esta charla. Recordarles a los oyentes que esta charla va a quedar grabada para los que se sumaron un poco más tarde o para los que quieren escucharla de forma completa. Va a quedar registrada, publicada en mi muro y seguramente los chicos también la van a compartir en los suyos. Les recomiendo seguir el trabajo que realizan cada uno de los aquí presentes, pueden seguirlos en Twitter y también en sus redes sociales. Juan Carlos Monedero también tiene muy buenos libros que recomiendo. Hace poquito estuvo en la Noche de los Libros aquí en San Miguel, en Buenos Aires, con un stand, pasó un filtro del municipio, así que realmente vale la pena, es excelente autor y trata temas muy interesantes que hacen también a lo que nosotros proponemos, que es empezar a trabajar estos temas para generar conciencia primeramente, empezar a formar movimientos y a partir de ahí empezar a buscar soluciones en base a una buena formación, una buena doctrina que hay que tener primeramente antes que cualquier otra cosa, ¿no? Así que bueno, los invito a todos a seguirlos. Me despido también diciendo que tengamos en cuenta, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos en nuestro país, primero pensar en Dios y en el Rey de Reyes, que es Jesucristo, que está por sobre todas las cosas, pero que lo tenemos que defender. Y después pensar que existen también poderes contrarios a él. El sionismo es uno, la masonería es otra, que muchas veces se infiltran con disfraces de bondad y de filantropía, y no son otra cosa que el demonio vestido de cordero, ¿no? Entonces tenemos la obligación como católicos de estar atentos, como dice bien la Biblia, y ser mansos como palomas, pero prudentes como la serpiente. Y esa prudencia implica poder hacer un análisis objetivo, que es lo que estamos haciendo acá. Así que, bueno, gracias a todos los que han estado escuchando. Les pido también que compartan si creen que esta charla puede ser beneficiosa para otros y que no perdamos esta práctica, ¿no? De ser prudentes, de ser objetivos, de ser analíticos, de no caer en fanatismo, ni mucho menos en mesianismo político, ¿no? Político partidocrático. Eso es lo peor que puede existir. Estaríamos faltando a nuestro compromiso con el propio Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y nuestra esperanza por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Lucía, a Eduardo y a Raúl. Les mando un gran abrazo a los tres. Muy buenas noches desde Argentina. Raúl, especialmente a ti, que nos acompañas desde España, que ya es bastante tarde. Valoramos mucho tu participación. Y un saludo para toda la audiencia. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.